tu alma. Hermanos, nosotros no nos debemos de juntar ni nos debemos de reunir con aquellas personas que generalmente demuestran ira, demuestran enojo en sus vidas, hermanos. Antes bien nos debemos nosotros de reunir con aquellas personas que son mansas. ¿Y quién, hermanos, más manso que nuestro Señor Jesucristo? Por eso, hermanos, la palabra del Señor nos invita a tener una relación cada vez más cercana con nuestro Señor Jesucristo y de esa manera nosotros empezar a imitarle cada vez más, hermanos. Una palabra hebrea que se traduce como mansedumbre, hermanos, es la palabra anaba, que se deriva de la palabra ana, que a su vez, fíjense, hermanos, qué interesante, significa bajar la vista, deprimirse o humillarse. Significa también estar postrado, estar afligido, estar humillado, estar debilitado. Hermanos, yo creo que cada una de estas definiciones en estas palabras hebreas a nosotros nos dan la imagen de nuestro Señor Jesucristo. También una palabra griega para manso es la palabra praus, que significa apacible, humilde. De hecho, la palabra mansedumbre se usa frecuentemente en combinación con otras palabras bíblicas, como por ejemplo la palabra humildad, la palabra justicia, la palabra benignidad, hermanos, y también la palabra referencia. Hermanos, ¿cuál es el significado de mansedumbre? La mansedumbre es vital para nuestras vidas espirituales. Esta, de hecho, es la cualidad de carácter que el Señor usó para describirse a sí mismo. Ahí en San Mateo 11:29 dice la palabra de nuestro Dios: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Por tanto, entre más entendamos y desarrollemos la mansedumbre en nuestras vidas, mucho más desarrollaremos la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Por esto es comprensible que el Señor comenzara su discurso del Sermón del Monte alabando la cualidad de mansedumbre. Ahí en Mateo 5 dice, Mateo 5, sí, hermanos, en Mateo 5 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos. Ahora, hermanos, trabajar nosotros la cualidad de carácter de la mansedumbre nos traerá grandes recompensas a nuestra vida. En primer lugar, hermanos, nos ayudará a conocer más de cerca a nuestro Señor Jesucristo. Era la meta, hermanos, que tenía el apóstol Pablo cuando él dice allí en el libro de Filipenses que conocerle y el poder de su resurrección era lo más importante para él, hermanos. Y la importancia de esta meta nosotros la vemos en el gran sacrificio que hizo Pablo para alcanzarla. Nos dice Pablo en Filipenses 3, versículo 8: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hermanos, si había alguien que se podía gloriar de ser lo que era, ese era el apóstol Pablo. Pero él, hermanos, él es humilde, él es benigno, hermanos, y él reverencia a nuestro Dios cuando él se humilla, hermanos, para decir que él, hermanos, todo lo ha perdido, que todo lo tiene por basura, hermanos, y lo único que él anhelaba, hermanos, era conocer más a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la mansedumbre es muy importante para las personas a las que les hablamos de Cristo. No es cierto, hermanos, que la mayoría de las personas a las que les tocamos una puerta, a las que abordamos para hablarles de la salvación, la mayoría de ellos, hermanos, son gente muy ególatra, son gente que están enojados, que no quieren entender las verdades del Evangelio. Y
la verdad, hermano, las buenas nuevas de salvación están disponibles a todos. Mas sin embargo, solamente los que son mansos, hermanos, entienden y responden correctamente al Evangelio. Y de hecho, hermanos, el Señor explicó esto cuando abrió el rollo del libro de Isaías y lo leyó allí en Isaías 61. Dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas. ¿A quién, hermanos? A los abatidos. A los abatidos. El salmista escribió: porque Jehová tiene contentamiento con su pueblo, hermoseará, fíjense bien, hermanos, a los humildes con la salvación, para salvar a todos los mansos de la tierra. Hermanos, qué bendición cuando hay gente que por el poder de Dios, hermanos, nos permite hablarles del Evangelio, y ellos, hermanos, mansamente entran al redil de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la mansedumbre en lo personal, yo creo que en mí ha sucedido, hermanos, no sé en usted, pero en mí ha sucedido que la mansedumbre, hermano, nos ayuda a transformar nuestras almas. Solo por la mansedumbre hacemos de la palabra de Dios una parte vital de nuestra mente, de nuestra voluntad y de nuestras emociones, para poder conquistar los hábitos pecaminosos y destructivos que afectan nuestra vida. Dice la palabra de Dios: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar, dice Santiago, vuestras almas. Ahí en el libro de Santiago 1, hermanos, versículo 21 leemos esto. Por ser, hermanos, el Señor Jesucristo, la palabra viva de Dios, mientras más lo conozcamos, mejor comprenderemos la palabra de Dios. Una ventaja también, hermanos, muy grande que nosotros obtenemos al desarrollar la cualidad de carácter de la mansedumbre es, hermanos, que nosotros podemos recibir la guía de Dios. ¿Por qué? Porque uno de los retos más grandes de la vida es tomar decisiones sabias. Solemos tomar decisiones que creemos que son correctas en nuestro propio sentir, hermanos. Queremos siempre ser sabios en nuestro propio camino, pero al final, hermanos, resultan ser equivocadas. ¿Cómo? ¿Cómo pues, hermanos, nosotros podemos obtener el buen juicio necesario para tomar decisiones sabias? La respuesta, hermanos, está en el Salmo 25, versículo 9, en donde la palabra de nuestro Dios dice: encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Hermanos, algo que tenemos que hacer nosotros en cada una de las tomas de decisiones con nuestros hijos, con nuestra esposa, en nuestra familia y en la obra de Dios, la obtendremos más claramente cuando nosotros, hermanos, caminamos en humildad, cuando nosotros caminamos, hermanos, en benignidad, en reverencia, en humildad y en justicia delante de nuestro Dios. Y una de las recompensas, hermanos, más grandes que nosotros obtenemos cuando trabajamos, cuando desarrollamos, cuando practicamos esta cualidad de carácter de la mansedumbre, es que nosotros, hermanos, somos movidos a desarrollar un verdadero carácter cristiano. La Escritura explica que es más importante adornar el corazón interior que adornar la apariencia exterior de la persona. Este adorno interno deberá ser la mansedumbre. Dice la palabra de nuestro Dios en 1 de Pedro 3, versículos de 3 al 4. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Aquí, hermanos, la palabra afable es manso, hermanos, es mansedumbre. 1 de Pedro 3, del 3 al 4. Y la verdad, hermanos, es que en la vida la mayoría de las personas caminamos delante de los demás
en apariencia. Muchos, hermanos, tristemente aparentamos lo que no somos. Queremos que la gente solamente vea, dígame si no, lo externo. Nosotros, hermanos, solamente podemos desarrollar el carácter cristiano en nuestra vida cuando hagamos a un lado lo externo, hermanos, y empecemos a demostrar realmente lo que hay dentro de nosotros. Porque, hermanos, dice la palabra de nuestro Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cuántas veces, hermanos, nos preguntan durante el día cómo van las cosas, cómo le estás pasando? Y siempre decimos bien. ¿Cómo van las cosas con tus hijos? Bien. ¿Cómo van las cosas en tu relación de pareja? Bien. Hermanos, nosotros somos muy buenos para aparentar, pero, hermano, cuando nosotros aprendamos a quitar las apariencias, hermanos, y a sacar realmente lo que hay dentro de nosotros, lo que hay en nuestro corazón, hermanos, entonces será cuando nosotros, hermanos, empecemos a desarrollar ese carácter, hermanos, parecido al de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, ya que la mansedumbre describe la naturaleza básica de nuestro Señor Jesucristo, es fácil entender que la mansedumbre es absoluta y totalmente necesaria para llevar a cabo todas las funciones básicas de la vida del creyente. Entonces, hermanos, la mansedumbre en cada uno de nosotros nos ayudará a producir más fruto espiritual, porque el fruto del Espíritu Santo es posible cuando cedemos nuestros derechos a vivir conforme a los deseos de la carne. Y entonces, hermanos, cuando nosotros cedemos nuestros derechos de vivir conforme a la carne, el fruto del Espíritu que vemos ahí en Gálatas 20, esas preciosas 9 cualidades, hermanos, nosotros las vamos a empezar a desarrollar porque estamos dejando morir, hermanos, lo que no es bueno delante de Dios. Hermanos, cuando nosotros aprendemos de la mansedumbre, nosotros vamos a tener a la mano herramientas, grandes herramientas, hermanos, para poder restaurar a un creyente, para poder restaurar a un hermano, porque solo podremos restaurar al creyente caído si cedemos nuestro derecho de sentirnos superiores y de pensar que no podemos caer también nosotros. Lo primero que hacemos, hermanos, cuando nosotros vemos a una persona caída es que lo señalamos, nos espantamos. Cuando vemos que una relación matrimonial de algunos creyentes, hermanos, está pasando por problemas, por angustias, hermanos, quizá ellos como pareja o en sus hijos o quizá económicos, inmediatamente, hermanos, nosotros lo señalamos. Hermanos, nosotros debemos ceder nuestro derecho de sentirnos superiores y de sentirnos, hermanos, ¿quién para señalar a otros? Y de esta manera, hermanos, nosotros estaremos mostrando humildad y podremos entonces de ese modo restaurar al hermano creyente, al hermano caído. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, dice la palabra del Señor, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Gálatas 6, versículo 1. Y no solo eso, hermanos, sino en 2 de Timoteo 2:25, dice la palabra de nuestro Dios, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Hermanos, la cualidad de carácter de la mansedumbre también, hermanos, nos ayudará no solo a restaurar al hermano caído, hermanos, nos ayudará no solo a tener un mejor fruto en la vida cristiana y en la obra de Dios, sino nos ayudará a conducirnos como es digno de nuestro Señor Jesucristo. Porque para andar como es digno de nuestra vocación, se requiere que cedamos nuestros derechos de guardar rencor contra otros creyentes,
de guardar